Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web Repara tú mismo. El presente vídeo está dedicado, al igual que el vídeo anterior en el que os presenté una placa de circuito impreso, una PCB realizada con material de reciclaje, muy sencilla de realizar, de bajo coste, muy simple y realizada con materiales que normalmente no se utilizarían para realizar este tipo de placas. Nos apartamos un poco de las placas típicas de baquelita, en las que dibujamos el circuito por el lado de las pistas de cobre. Nos apartamos de las placas fotosensibilizadas positivas de fibra de vidrio, que son bastante caras y un tanto complicadas de realizar. De esta manera quiero presentaros las placas realizadas con plástico reciclado. Por ejemplo, plástico procedente de una botella de suavizante, o cualquier otro tipo de plástico PET que tengáis en casa. La misma, le hemos quitado el plástico a la botella y tenemos un material, una base bastante rígida sobre la que poder realizar nuestro diseño de placa de electrónica. En vídeo anterior ya os presenté esta, pero ¿por qué no ir un paso adelante y realizar una placa de circuito impreso mucho más profesional, con una presentación bastante más seria y mucho más elaborada que no la anterior, que estaba dibujada a mano? Esta placa que os presento considero que también puede ser, al igual que la anterior, una pequeña innovación en el campo de construcción de placas. Al menos lo que he buscado por internet, tanto en YouTube como por internet en general, por Google, no he localizado placas de este tipo o de este sistema realizadas con material de reciclado, con plástico y cablecillos de cobre. Por lo tanto, quiero fechar, ya que aparecerán nuevos vídeos con este tipo de sistema de construcción, como sábado 15 de junio del 2013, cuando veis tanto esta que apareció un par de días antes, presenté el vídeo, como esta con el diseño ya mediante ordenador de la placa de circuito impreso. Vamos a proceder a ver cómo se diseñaría la placa y espero que os sirva de ayuda para vuestros montajes y vuestros diseños. Para realizar nuestra placa de circuito impreso, lo primero que tenemos que realizar, el primer paso, es el diseño del circuito. Ya sea que lo hayamos copiado de alguna revista o que lo hayamos diseñado nosotros mismos. Este es un pequeño diseño que he realizado para comprobar el circuito de una plancha, el termostato y la resistencia, comprobar si la misma está ok, si tiene continuidad, y comprobar al mismo tiempo si existe derivación a masa entre uno de los polos y la toma de tierra, la chapa de la plancha. Nos realiza las dos mediciones el circuito. Ya digo, es un circuito sencillo, principalmente para demostraros cómo realizar una PCB, no para realizar un diseño súper elaborado. Siempre se pueden realizar cosas mejores o más detalladas. Este pues nos servirá para enseñanza, básicamente. Yo, el programa que utilizo como diseño de placas, ya que durante muchos años he estado realizando las placas dibujadas a mano, con regla, rotuladores o Rotring, ya es una cosa que la verdad lo he hecho durante mucho tiempo. Desde hace muy poquitos años estoy utilizando el programa PC Wizard Professional Edition. El mismo, si lo buscáis por internet, seguro que lo vais a encontrar, ya que a pesar de tener la versión de pago, existe alguna copia por internet que está circulando que va bastante bien. Yo este lo saqué buscando por Google. Para nuestro circuito lo que haremos es, vamos cogiendo de la librería de componentes los diferentes componentes que necesitamos. Empezamos, por ejemplo, con una resistencia, la de 220 megas. Cogemos una resistencia y la trasladamos. Por ejemplo, aquí mismo. Necesitamos una segunda resistencia que irá en serie con esta. Luego las medidas las podemos ir variando según lo que necesitemos. Una tercera resistencia que vamos a poner en configuración tumbada. Aquí. Vamos a ir uniendo, ya que tenemos los diferentes terminales que tienen que ir unidos. Por ejemplo, estos.
Vale, a ver si a veces cuesta un poquito. Todo es ir dedicándole un poquito de tiempo a aprender. Yo la verdad es que no sabía nada de este tipo de diseños y en no demasiado tiempo más o menos me he puesto un poquito al día. Lo siguiente que vamos a utilizar, por ejemplo, va a ser un diodo LED. Buscamos los LED de 5 milímetros. Queremos uno rojo. Inicialmente, pues vamos a coger el rojo de 5 milímetros. Lo trasladamos aquí. El mismo no nos interesa cómo está, lo volteamos. Y luego ya lo colocaremos donde corresponda. Por ejemplo, aquí. Queremos una resistencia. Estaban arriba de todo. Aquí. En serie con el LED. Vamos a colocar un transistor. LED Discrete Semiconductors. Todo es ir buscando y dedicarle un poquito de tiempo a aprender. Nos interesa este tipo de encapsulado, pues lo traemos aquí. El LED nos quedará un poco desplazado, lo movemos. Y poco a poco vamos diseñando nuestro circuito según las necesidades que tengamos. Yo el mío ya lo tengo diseñado, lo voy a abrir. Open, el circuito que tenemos guardado, y aquí lo tenemos. El programa nos da las diferentes presentaciones en las que podemos ver nuestra placa de circuito impreso. Aquí hay un pequeño detalle que luego me he dado cuenta que faltaba. Ya está. Vemos diferentes revisiones o versiones de la placa que nos pueden ayudar a la hora de realizar el diseño. En fin, que sepáis que existe este programa, como otros muchos, que podéis utilizar y que os puede ser de ayuda a la hora de diseñar vuestra placa de circuito impreso. Vamos a pasar al siguiente paso. Una vez tenemos ya diseñada la placa de circuito impreso, el siguiente paso ya será imprimir la misma. Para imprimir cambiaremos el tipo de visión pasando al formato Artwork, es decir, visión de las pistas de la placa. Veremos una visión en lado positivo, es decir, la visión por el lado de componentes. Si quisiéramos hacer la placa en una placa fotosensibilizada positiva, lo único es que tendríamos que poner nuestra fotocopia de papel vegetal al revés. Pero bueno, esto ya os lo explicaré en otro vídeo donde hagamos un tipo de placa de fibra de vidrio, de una placa presensibilizada. En este caso, como es la placa de plástico, lo vamos a hacer de otra manera. Damos a imprimir. Y sacamos el papel de nuestra placa. Realizaremos una primera prueba para ver qué tal ha salido la misma, si nos da bien la medida de los componentes, y si la medida es adecuada, imprimiremos la hoja en otro tipo de papel, que ahora os explico. Esto es lo que nos ha sacado la impresora. Y como de medidas aproximadamente es lo que necesitamos, la vamos a imprimir en papel adhesivo. Para hacer nuestra placa de circuito impreso utilizaremos una hoja de papel adhesivo DIN A4. Si tenéis que la hoja sea totalmente papel adhesivo, mucho mejor, pero en este caso, por ejemplo, el único que te disponía a mano es una de etiquetas adhesivas. Entonces, para no desperdiciar toda la hoja, ya que la misma me puede servir para otros diseños, lo que hago es encuadrar en una de las etiquetas
el centro de nuestro dibujo. Encuadrar el centro, mirando la contraluz, viendo que nos coincida. En la cámara no se distingue, pero bueno, visto a contraluz nos queda encuadrado. Y le coloco un poco de celo o de cinta adhesiva a fin de no desperdiciar la totalidad de la hoja, que solamente nos imprima en una parte y nos quede el resto de hoja para futuras utilizaciones. Colocamos la hoja en la impresora y le volveremos a dar una nueva pasada. Ya tenemos nuestra placa de circuito impreso lista para utilizar en forma de papel adhesivo. Pasamos al siguiente paso. Una vez ya impresa nuestra placa de circuito impreso, el siguiente paso es seleccionar la base donde vamos a colocar la misma. Como ya os he enseñado en un vídeo anterior, para este tipo de placas la base es una botella de plástico, en este caso de suavizante de la lavadora, que las mismas determinadas marcas son rectas completamente y nos da una superficie perfecta para poder realizar nuestra placa de circuito. Voy a colocar la misma, nos queda todavía todos estos laterales como materia prima para próximas placas. Son botellas que de todas maneras vamos a tirar y por qué no darles una segunda utilidad o segunda vida. Voy a colocar la placa en este lado que todavía queda libre. Como el papel adhesivo que tenía era a base de etiquetas, todavía me quedan libres para poder utilizar toda esta parte. Por lo tanto, ahorramos en materia prima, ya que el papel adhesivo no es excesivamente caro, pero tampoco es barato. Colocamos nuestra placa de circuito impreso. Y el siguiente paso que vamos a hacer es el taladrado de la misma. En lugar de recortar la placa como hice en el vídeo anterior, en el que ya construía una placa de circuito impreso con una botella de PET, en este caso vamos a intentar probar cosas nuevas. Voy a intentar taladrar la placa directamente en la botella. Entonces, poco a poco se van realizando los agujeros. La superficie, como veis, se mueve ligeramente, se mueve un poco, pero la verdad es que da bastantes opciones para poder taladrar la misma con comodidad. En caso de que veáis que no os fuera bien, habría que recortar la placa y colocar la misma en una madera con una pinza o un gato de los que utilizamos en el taller. Colocaríamos la misma aquí, como ya visteis en un vídeo anterior, y taladraríamos la misma. Todavía se notan los agujeros de la anterior placa que realicé. Pero bueno, para este vídeo vamos a innovar, como me gusta a mí siempre, y voy a probar a taladrarla completamente estando en la base de plástico de la botella. Sigo con los taladros y pasaremos a ver el siguiente paso. Una vez taladrada completamente toda la placa, he realizado los agujeros de los cables de una medida de 2 milímetros, 2,5, para que pasen los cables con comodidad, lo mismo que el de la resistencia ajustable y el conector de alimentación. Los demás están realizados a 1 milímetro. Procederemos a cortar la placa. Para cortar la placa podemos hacerlo o con tijera, según nuestra habilidad, o con cúter.
Voy a iniciarlo con cúter y luego ya se perfilará la misma con tijera, de forma más fina. Ya que con cúter este tipo de plástico se corta con mucha facilidad. Daremos un corte a grosso modo y luego remataremos el mismo con la tijera. Mucho ojo con los cúters, que no se escapen, y los cortes con los mismos, ya que son bastante dolorosos. Ya os lo comenté en un vídeo anterior. Tenemos nuestra placa ya a punto. Acabamos de perfilar la misma con la tijera. Podríamos hacerlo con el cúter, pero siempre puede ser algo más peligroso. Aquí se ve que el plástico, vale, parece que tenga una rebaba. No, era la tijera que corta mal. Y queda un poquito corto, pero bueno, como es una placa de muestra, no pasa nada. Ya tenemos nuestra placa de circuito impreso a punto para colocar los componentes. Vamos a proceder a colocar los mismos. Lo primero, antes de colocarlos, es quitarle las pequeñas rebabas que se han generado con los taladros. Vamos a quitar las mismas y podemos proceder a colocar los diferentes componentes. Cogemos nuestro esquema, que también hemos impreso, y procedemos a ir colocando componentes. Empezaremos con la resistencia de 10K, por ejemplo. Colocada. Si doblamos ligeramente las patillas, la misma no se nos escapará. Una vez que la tengamos metida en el hueco, y la tendremos a punto. Ahí colocada. Metemos nuestro diodo LED, por ejemplo. Voy a meter un par de componentes nada más, ya que no quiero alargar excesivamente el vídeo. Metemos nuestro LED, metemos el LED rojo. Este parece que tiene las patas demasiado cortas, por lo que voy a probar otro. No, buscaré uno y lo solucionaremos, ya que estos son muy pequeños. Vamos a meter, por ejemplo, el transistor. Tiene las patillas ya adaptadas al hueco. La resistencia de 820 por aquí. Pero bueno, no me voy a alargar más. Voy a ir colocando los diferentes componentes y iréis viendo cómo avanza el vídeo. Cuando utilizamos componentes reciclados, un tema bastante importante es que las patillas de los mismos estén bastante limpias, ya que muchas veces, sobre todo si proceden de aparatos de música o televisores, las patillas suelen estar bastante sucias y sueldan muy mal. Nos ayudaremos también de un alicate de punta plana y iremos dando forma a las patillas de los componentes. Si no nos cabieran en el hueco, como puede ser el caso de esta resistencia, he reutilizado una de medio vatio, ya que de este valor de un cuarto de vatio no tenía. Lo que haremos será darle una pequeña doblez y adaptar la patilla al espacio que tengamos. Lo suyo siempre es utilizar componentes del tamaño adecuado de la placa,
pero si no disponemos de los mismos, pues tampoco nos vamos a gastar dinero en buscar componentes específicos. Utilizaremos lo que tengamos, como en la cocina, vamos. Que por cierto, es donde suelo realizar los vídeos. Un día de estos os haré un vídeo de cuál es mi sala de operaciones para realizar la mayoría de trabajos y de vídeos. En cuanto a la resistencia ajustable, ya que lo que queremos conseguir es un valor de 755 ohmios, que es lo que hemos calculado para el consumo del diodo, una vez descontados los 25-30 ohmios que caen en la resistencia de la plancha, el cálculo que nos daba era 780 ohmios menos 25 que caen aquí, nos queda 755. Para dicha resistencia podemos utilizar potenciómetros de 1K, o sea 1000 ohmios, y si no disponemos de los mismos, pues siempre podemos tirar de lo que tengamos en nuestro cajón de retales. Tenía potenciómetros de 2K2, 4K7, 10K. 10K, ya que queremos 755 ohmios, es un poco elevado, por lo tanto voy a utilizar la medida más aproximada, 2K2. Tenía otro de 500 ohmios, pero el mismo se quedaba bastante corto. Entonces, igual que a los otros componentes, enderezamos sus patillas y medimos que nos coincida con el hueco donde debemos colocarlo. Hay que recordar que, supongo que haré un vídeo sobre el tema, las resistencias ajustables hay de muchos modelos. Estas, por ejemplo, son resistencias ajustables de formato vertical. Hay de formato horizontal, hay unos potenciómetros multivuelta, hay diferentes tipos. Otro día dedicaré un vídeo a explicar un poco las mismas. Una vez ya colocados todos los componentes en la placa de circuito impreso, el siguiente paso, siendo el más importante, es el cableado de la placa, ya que las placas de circuito impreso realizadas en fibra de vidrio con placa de cobre, la misma tendríamos ya las pistas totalmente serigrafiadas a punto para soldar. En esta tenemos que hacer nuestro cableado con cablecillo rígido. Para hacer el cableado utilizaremos cable de tipo telefónico, cable paralelo. A este ya le he separado uno de los cables, pelamos un trozo de cable, iremos procediendo a realizar las diferentes soldaduras. Pelaremos otro trocito, ya lo tenemos a punto y ahora ya podemos empezar a soldar. Lo único que tenemos que ir haciendo es unir los diferentes pines o patillas que tenemos con las que tienen que ir unidas al lado de ellas. Por ejemplo, empezaremos estañando esta de aquí, estañando esta otra y esta otra, que tienen que ir unidas. Estañamos la punta del cablecillo para iniciar y empezamos la soldadura. Soldamos la primera. Segunda, se nos va. Tendremos que sujetarla un poquito ya que pesa demasiado. Damos la doblez. Si tenemos unos alicates de punta plana, mucho mejor, y si no, pues directamente con la mano. Siempre con los alicates nos quedará mucho más profesional. Aquí termina la pista, por lo tanto podemos cortar el cable. Soldamos el mismo. Vamos a realizar otra soldadura para que la veáis y iré realizando el trabajo para no alargar el vídeo.
Ponemos el cablecito y así una a una vamos haciendo todas las soldaduras que impliquen uniones en nuestra placa de circuito impreso. Ya está totalmente soldada nuestra placa de circuito impreso, realizadas las pistas con cablecillo rígido. El siguiente paso será recortar todos los terminales excesivamente largos de los diferentes componentes, por ejemplo la resistencia, el transistor. Los demás, como era material de reciclaje, ya tenían los terminales suficientemente cortos. Y ahora vamos a proceder a colocar el cableado del equipamiento exterior de la placa, es decir, del enchufe y el interruptor. Como los cables del enchufe son bastante gruesos y no pasarán por los agujeros que he realizado, voy a agrandar los mismos con un cúter. Si tenéis una broca y un taladro, lo podéis hacer con la broca y el taladro. Si no, pues como este tipo de plástico es bastante blando, se puede hacer directamente con el cúter. Retocamos los agujeros y podemos empezar a soldar los terminales. Vamos a proceder con los mismos. Tenemos que colocar aquí la toma del enchufe según nuestro esquema. He agrandado un poquito más los agujeros, ya que para un cable tan grueso era insuficiente todavía, y iremos introduciendo los diferentes cableados. Tenemos el primero, lo soldaremos y iré procediendo igual con los demás para no alargar demasiado, ya que luego los vídeos salen muy largos y a la mayoría de usuarios un vídeo de extremadamente largo no le gusta. Damos la punta y procedemos a soldar nuestra toma de enchufe. Colocaremos el otro cablecillo que ya tenemos a mano y continuaré con la tarea. Voy a ir soldando los diferentes cables y el conector del alimentador de la pila de 9 voltios. Una vez con ya todos los cableados ensamblados, soldados en la placa de circuito impreso, su conector de alimentación, la toma de enchufe para la plancha, la conexión con la toma de tierra y el interruptor o pulsador. El siguiente paso, ya como último, antes de probarlo, es el ajuste de la resistencia ajustable del potenciómetro. El mismo, en el esquema que tendréis en la página web Repara Tú Mismo, os explico cómo calcular el valor de la resistencia. La resistencia se ha calculado mediante resistencia de protección del diodo. Los 9 voltios de alimentación menos 1,5 voltios que cae en el diodo, dividido por 10 miliamperios que consume el diodo. Tenemos 7,8 voltios dividido por 10 miliamperios, 0,01, da un valor de 780 ohmios. A estos 780 ohmios debemos restarle el valor de la resistencia de la plancha. Medida en el enchufe, la resistencia de la plancha ha dado un valor de unos 25 ohmios, 25-35 puede ser aproximadamente. Por lo tanto, a 780 le he restado los 25 ohmios de la plancha, da un valor de 755 ohmios, que son los que debemos ajustar en esta resistencia. Para ajustarlos
Pondremos nuestro polímetro en la escala de ohmios, escala D más alta, 2K, por ejemplo, 2000 ohmios, y procedemos a medir qué ajuste tiene la resistencia. Tiene 1653 ohmios. Por lo tanto, vamos moviendo el potenciómetro de la misma hasta conseguir el valor adecuado. Aproximadamente, tampoco no es un tema excesivamente crítico. Justos, 754, 755. Va bien. Dependiendo del voltaje de alimentación que apliquéis, este valor varía para la resistencia. Pero bueno, esto ya lo tenéis explicado en otros vídeos que he realizado, para no alargar demasiado este. Ya lo tenemos todo a punto. Vamos a comprobar nuestra plancha y nuestro circuito. Ponemos la pila de alimentación. No debe encenderse nada. Procederemos a atenuar las luces de cabina para que lo veáis mejor, que se vean los diodos LED. Tenemos enchufada nuestra pila de 9 voltios, no se enciende nada. Enchufamos la plancha y debe encenderse el diodo LED correspondiente al circuito de alimentación de la plancha. Estamos realizando esta medida ahora. Al encenderse el diodo, lo que significa es que tanto el termostato como la resistencia de nuestra plancha están ok. Tenemos un circuito cerrado, por lo tanto se enciende. Desconectamos y volvemos a conectar. Inicialmente, si tuviéramos una derivación a masa entre uno de los polos y la chapa, es decir, entre uno de los terminales y la carcasa metálica de nuestra plancha, el diodo LED rojo se encendería. Como no se está encendiendo, nos está indicando inicialmente que no tenemos ninguna derivación a masa. Pulsando el pulsador o el interruptor, hacemos la prueba del diodo para asegurarnos de que el mismo está funcionando correctamente. Vemos que nuestro LED funciona correctamente, por lo tanto, en posición de reposo, como el LED está apagado, no tenemos ninguna derivación. Esta medida, recordad que se realiza con otros aparatos, también se realiza con polímetro, y lo suyo es realizarla con un Meyer, un medidor de aislamiento. Pero bueno, es un aparato mucho más costoso y que para el alcance de un aficionado generalmente no está. Realmente el cometido de este montaje en sí no es el montaje del circuito de la resistencia, o sea, perdón, de la plancha, para comprobar la plancha, sino el cometido de este montaje es el que veáis otras maneras de poder realizar una placa de circuito impreso con otro tipo de materiales que no sea baquelita o fibra de vidrio, que sea un sistema sencillo, económico, fácil, al alcance de todo el mundo y que os ayude a perder un poco el miedo a los montajes en electrónica, al diseño de pequeñas plaquitas y pequeños diseños en general. Para diseños mucho más elaborados no nos vale este tipo de placa, ya que lleva bastante trabajo. Lo suyo es hacerlo en una placa de fibra de fotosensibilizada, pero bueno, para un pequeño montaje tipo este puede ser ideal y muy rápido de poder construir. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad y que a la hora de fabricar una placa veáis, tanto con el vídeo anterior que hice como con este, como con otros que realizaré, diferentes técnicas de construcción de placas de circuito impreso, que no debemos limitarnos solo a las placas fotosensibilizadas positivas para hacer placas de fibra mucho más caras, que no realizarlo de esta manera. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y el canal de vídeos Repara tú mismo.